Hola, hola, hola. Hoy estamos nuevamente con Álvaro Graciani. Álvaro, ¿cómo estás hoy? Pues muy bien, Juanjo, ¿tú qué tal? ¿Cómo vas? Pues muy bien, encantado de tenerte otra vez en este canal, que ya es tu casa. Y recuerdo a todo el mundo que se tiene que pasar también por el canal de Álvaro Graciani, Graciani Asesores, y suscribirse y darle a la campanita. Que hay que, no solo basta con estar suscrito a este canal, también hay que suscribirse al de Álvaro. Y hoy tenemos un tema muy interesante, porque hemos anunciado que íbamos a hablar del precio de la vivienda, ¿verdad? Efectivamente, es un tema que hoy en día está más en boca que nunca, cómo está subiendo la vivienda y sobre todo los alquileres, más que la vivienda, porque ahora la vivienda a ver qué pasa con los cambios en el Euribor, pero sí que estamos viendo que en las principales ciudades, y aquí ya adelantamos algo, ¿verdad, Juanjo? En Sí, las sí. ciudades que atraen más población, donde todo el mundo quiere vivir, pues están subiendo mucho los alquileres. Y vamos a aprovechar un vídeo que publicaron hace poco, ¿no? En el canal de Visual Economics, que son las personas que hacen Visual Politics, que hicieron un vídeo Sí, que a sí. mi juicio está muy bien, ahora lo vamos a comentar, sobre qué factores influyen en el precio del arrendamiento. Visual Economic es un canal que está muy bien, es uno de nuestros preferidos, ¿verdad? Junto con Visual Politic, que es, digamos, el canal madre de Visual Economic, que les mandamos un saludo y les agradecemos mucho el trabajo que hacen porque yo creo que culturiza mucho y divulga mucho sobre estas cuestiones. Y en esa línea, pues se han metido, como vemos aquí, a hacer un vídeo sobre quién está subiendo el precio del alquiler, se titula. Y oye, ¿te parece si lo vamos viendo y lo vamos comentando? Venga, fantástico. Vamos allá. En este vídeo vamos a hablar del precio de la vivienda y más en concreto del precio de los alquileres. Y es que veréis, durante los últimos años el gasto que dedican las familias a pagar un lugar para vivir se ha disparado. Como podéis ver en esta gráfica, a pesar de que los salarios hayan crecido durante los últimos tiempos, el coste de los alquileres o de las hipotecas lo ha hecho muchísimo más aún. Para que os hagáis una idea, tan solo entre 2005 y 2015, la cantidad de los ingresos familiares que se destinaban a sufragar la vivienda en los países de la OCDE aumentó en cerca de un 6%, y eso solo teniendo en cuenta el cambio hasta 2015. No os quiero contar lo que está pasando en los últimos años. Y todo esto es muy curioso porque todo este encarecimiento ha sucedido al mismo tiempo que otros bienes como la ropa, los aparatos electrónicos o la alimentación han hecho justo todo lo contrario, es decir, se han ido haciendo cada vez más y más baratos, o al menos más asequibles en relación con los ingresos medios. Así que Perdona que lo interrumpa, Álvaro, pero es que a mí me sale, ya sabes que yo como arquitecto, que tengo el sector de la inmobiliaria muy cerca de mi corazón, claro, siempre que se surge este tipo de comparaciones, que es muy habitual tener este tipo de comparaciones en análisis económicos, se me ponen un poquito los pelos de punta, los pocos que me quedan, porque me parece que meter cosas que tienen una oferta elástica, como pueden ser los bienes de consumo, como los calcetines, por ejemplo, con cosas que tienen una oferta que es totalmente inelástica, como es la vivienda, que por cierto es uno de los mercados más regulados, porque es la producción de vivienda, es una de las cosas que está sometida a más autorizaciones, yo creo que nos puede abrir pistas, ¿no? De por dónde pueden venir los análisis posteriores. Yo creo que me gusta invitar a reflexionar sobre eso. O sea, no podemos analizar exclusivamente la vivienda desde el lado de la demanda. También tenemos que meter la oferta y la capacidad de crear vivienda en el saco, ¿no? Por supuesto, o sea, eso lo sabes tú mejor que nadie. ¿Cuánto tiempo? O sea, ya no solo el tiempo, que no es lo mismo hacer un par de zapatos que hacer una vivienda, pero ¿cuánto tarda un ayuntamiento en darte una licencia de obra? Pues un ratín. ¿Cuánto tarda luego en darte la licencia de primera ocupación? Que si tienes que ocupar la vía pública, contrata esto, toda la normativa que tienen que cumplir cualquier empresa y en especial una de construcción. O sea, quiero decir, es que el proceso Es larguísimo. administrativo y burocrático para crear una vivienda es complejo, largo y tortuoso, y aparte que parte de una oferta limitada por la administración, que es el suelo, en cuanto a que el suelo no es libre, sino que se construye donde digan los ayuntamientos, a fin de cuentas, con sus planes urbanísticos, pero donde digan ellos. Oye, si lo miramos desde el punto de vista un poco conceptual, ese concepto de planificación urbanística no deja de ser un poquito soviético, en el sentido de, ¿sabes? Si lo miras desde el punto, la economía planificada, ¿qué significa? ¿Qué es la economía planificada? Pues la economía que no es de libre mercado, ¿no? Entonces tenemos la de oferta de suelo, para bien o para mal, es lo que es una economía planificada que se mezcla con la otra, ¿no? Entonces yo creo que cuando las autoridades públicas se miran todo el tema de la vivienda desde fuera como una cosa que pasa en el mercado, me parece que están obviando mirarse un poquito al espejo para ver la parte de planificación, ¿no? Totalmente, porque una cosa es, para que nadie se líe, ¿no?
que existan determinadas zonas donde no se pueda construir, pues protegida por temas ambientales, que eso es lógico. Y otra cosa es lo contrario, que solo se pueda construir donde digan, oye, pon unas zonas porque, donde no se pueda construir, pero ni ahora ni nunca, que no venga luego el ayuntamiento a recalificar, que todos sabemos lo que significa eso, con las comillas que he hecho. No, o sea, a mi juicio tendría que haber un mercado más libre y no tan planificado, que solucionaría muchos de los problemas que tenemos. En concreto, el de la falta de oferta de vivienda allí donde se demanda. Exacto. Bueno, vamos a ver qué nos dice más Visual Economic. Que podemos decir que el precio de la vivienda ha estado funcionando a contracorriente. A diferencia del resto de la economía, que poco a poco se va haciendo más eficiente y productiva, la vivienda se trata de un mercado que no solo no mejora como los demás, sino que además, con el paso del tiempo, parece ir cada vez a peor. Y francamente, por mucho que hagan los políticos, nada parece arreglarlo. Así que la cuestión es, ¿por qué? ¿Qué es lo que está provocando que las viviendas sean cada vez más caras? ¿Se trata de un mercado condenado a ser inaccesible para el ciudadano común? Pues hoy, en Visual Economic, responderemos a todas estas preguntas. Vale. ¡Atentos! Cuando los políticos o los medios de comunicación intentan responder a la pregunta que acabamos de hacer, esto es, ¿por qué los precios de los alquileres son cada vez más y más altos? Básicamente podemos encontrar las siguientes explicaciones. La primera suele ser que si los alquileres son tan caros es porque hay demasiadas casas vacías. Casas que no se alquilan por diferentes razones y que contribuyen a que sea muy difícil para los jóvenes encontrar un hogar. La segunda explicación, más habitual, sugiere que el problema está en las grandes empresas que acaparan el mercado del alquiler y suben los precios indiscriminadamente para maximizar sus beneficios. Y la tercera, especialmente en lugares de vacaciones, suele decirse que es por culpa del turismo. Las viviendas dejan de ofrecerse a los residentes locales para ofrecérselas a los turistas y, por tanto, el precio sube. Bien, estas son explicaciones que suelen dar. Bueno, yo creo que está bien hecho el resumen del mapa mediático de esta... Totalmente. Es decir, todo son cuestiones que colocan la pelota en el tejado de gente que no es la administración, ¿no? Evidentemente, son balones fuera. Es, por un lado, la vivienda vacía y de ahí los impuestos que existen a la vivienda vacía. Por ejemplo, en España todo el mundo paga una cosa que se llama imputación de renta en el IRPF por tener una vivienda vacía. Al margen de comunidades que quieren además aprobar un impuesto revolucionario, por llamarlo de alguna manera, a la vivienda vacía. Es decir, otro impuesto. Ya tienes uno, pues te vamos a poner otro. Es verdad que este impuesto de imputaciones de renta solo pagan las personas físicas, las personas jurídicas no lo pagan en la medida que los inmuebles estarán afectados a una actividad económica, pero quieren poner uno nuevo. Vivienda vacía, ojo, tiene que haber, porque tiene que haber una vivienda de rotación. Si todas las viviendas están ocupadas, vamos a ver cómo rotan. O sea, tiene que haber un parque de viviendas vacías porque se tendrán que vender. Si no, todo lo que se vendería es vivienda nueva. Es como ponerle una penalización a los supermercados por tener cosas en el almacén. Tal cual, tal cual. Es que, oye, que por culpa del supermercado, del que sea, que tiene manzanas en la frutería, son más caras porque se las acapara él para no venderlas. Claro, pero... Algún sitio hay que ir a comprarlas, ¿no? Claro. Es decir, un mercado siempre es imperfecto, no es logísticamente perfecto. Entonces, tenemos que pasar en algún momento por punto muerto y las viviendas como otro cualquiera. Vamos allá a ver cómo lo acaban de analizar los amigos de Visual Economic. Dar políticos y periodistas, pero... Oye, aquí estamos en Visual Economic, así que ahora cabe hacernos una pregunta. ¿Son estas explicaciones veraces y consistentes con la experiencia? ¿Son estas las verdaderas causas del encarecimiento de los alquileres vivido en los últimos años? Pues bien, si os parece, vamos a repasarlas una a una. Atentos a esta noticia. Más de 16 millones de viviendas están desocupadas en Estados Unidos, según un nuevo estudio de LendingTree. Como acabáis de ver en esta noticia, el número de casas vacías en los Estados Unidos es bastante importante. 16 millones de viviendas. Para que os hagáis una idea, con ese número de casas se podría dar un hogar a todas las personas sin techo en el país americano y aún así sobrarían 15 millones y medio de inmuebles. Después de eso, si repartiéramos los 15 millones y medio de viviendas restantes al azar, sería suficiente como para entregar un nuevo hogar a los ciudadanos de países enteros como Bélgica o Suecia. Y por si eso fuera poco, todavía seguirían sobrando entre 3 y 4 millones de casas para seguir repartiendo
repartiendo entre nuevos vecinos. Es decir, que en Estados Unidos hay casas vacías a manos llenas. Casas que, de salir al mercado, serían aparentemente suficientes como para acabar con los problemas de vivienda. Ahora bien, no penséis ni mucho menos que el fenómeno de las casas vacías es algo exclusivo de los Estados Unidos. Fijaos. El escándalo de las 11 millones de viviendas vacías en Europa. En España hay más de 3,4 millones de viviendas vacías. En Francia y en Italia más de 2 millones, 1,8 millones en Alemania y más de 700.000 en el Reino Unido. Como veis, parece ser que el fenómeno de las casas vacías está más que extendido en todo el mundo, lo cual podría explicar también el aumento de los precios de vivienda y alquiler a nivel mundial. La cuestión es, ¿por qué razón los propietarios de todas estas viviendas prefieren dejarlas vacías a vivir en ellas, venderlas o alquilarlas? Aquí también vemos una cosa que a lo mejor en España tenemos diferencia, ¿no? Es decir, que el hecho de tener una vivienda vacacional vacía tradicionalmente en España es una cosa que sociológicamente no se ve mal, ¿no? Es decir, en cambio, en los países anglosajones a lo mejor eso no es así, ¿no? Y hay gente que lo ve. España es un país que siempre se ha caracterizado, bueno, siempre, en los últimos años, supongo que antes también, por tener, y esto es verdad, una escasa cultura financiera y de inversión. Es decir, un español medio tiene pocos conocimientos de mercado de valores, de deuda, de fondos. Y no estoy hablando ahora de los listos de las criptomonedas, que eso es un punto aparte, que esto no es una crítica a las criptomonedas, ni mucho menos. De hecho, a mí el concepto de Bitcoin me gusta mucho. Otra cosa es la especulación, pero el concepto me gusta bastante. Pero que no hay una cultura de inversión. Entonces, el español promedio, ¿de qué entiende? ¿Dónde mete sus ahorros? En un piso. En piso. Es lo que conocemos, quiero decir. El mercado del ladrillo en España está muy consolidado porque hay una tradición de, oye, los ahorros, pues ponlo en un piso, bien sea para los niños, bien para alquilar, bien lo dejo como una reserva de los para venderlo, pero él es algo pues muy español, para una segunda residencia. Pues sí. Pues según la teoría política y mediática, es básicamente por motivos especulativos. Es decir, por usar las viviendas como una inversión y no como un bien de consumo. O también porque hay grandes fortunas a las que les gusta acaparar viviendas como si de trofeos se trataran. Sea por la razón que sea, la cuestión es que con tanta vivienda vacía, a los ciudadanos de a pie, cuando queremos encontrar un piso, pues oye, nos toca pagar mucho dinero por los pocos que quedan disponibles. De ahí que suba el precio. O bueno, por lo menos eso es lo que dice la teoría sustentada por muchos políticos y medios de comunicación. Pero me temo que en realidad la evidencia nos cuenta algo diferente. Fijaos en este mapa. En marzo de 2022, Lending Tree estudió el número de inmuebles vacíos en los municipios de hasta 50.000 habitantes en los Estados Unidos. En pantalla podéis ver justamente los 10 de ellos con mayor porcentaje de viviendas vacías según este estudio. Pues bien, ¿sabéis lo más curioso de todo? Lending Tree no solo calculó el porcentaje de viviendas vacías, sino que también estudió los motivos por los que las viviendas de los 10 municipios que os acabamos de enseñar estaban tan vacías. Y lo que encontró fue lo siguiente. Prácticamente el 80% de los pisos vacíos estaban vacíos porque estaban destinados a usos recreativos o vacacionales, es decir, que eran casas para los fines de semana o para los veranos. Y Juanjo, amigos y una amigas cosa de Visual importante, Economic, esto puede parecer algo que aquí entiendo yo que cuando se refiere a usos vacacionales o recreativos se refiere a usos vacacionales o recreativos propios, es decir, del propietario. Esto en España lo hemos conocido, personas que tenían pues la casita del pueblo o la casita de la playa, que residen en una ciudad y tienen una segunda residencia en una zona más turística, que es la que pues, se va en verano toda la familia, en Semana Santa, a pasar las Navidades. Aquí no sé, entiendo yo que no se refiere a viviendas que tengan un uso turístico económico, No. aunque no me haya expresado bien, pero creo que se me entiende, que es para uso propio, las vacaciones del propietario de la vivienda, es decir, que es en España llamaríamos esto, lo que se conoce en el mercado inmobiliario, una segunda residencia. Una segunda residencia, sí, yo creo que también va por ahí.
algo irrelevante. No sé, a fin de cuentas podríamos decir que da igual la razón por la que existan casas vacías. Lo importante es que existen y eso contribuye al encarecimiento de los alquileres. Sin embargo, el hecho de que la mayoría de viviendas vacías en estos municipios se dediquen a uso vacacional o recreativo nos da una pista muy importante, y es que las casas vacías de los Estados Unidos no están en los centros urbanos, residenciales y de trabajo, sino que están, evidentemente, en lugares vacacionales donde realmente las clases medias y bajas no quieren vivir. En otras palabras, que las viviendas vacías no afectan al precio de los alquileres en las zonas más demandadas. Pero ¿no os convence este análisis a nivel municipal y queréis algo más amplio? Pues bien, os hago una pregunta. ¿Sabríais decirnos cuáles son los estados que tienen los alquileres más caros en los Estados Unidos? Bien, pues fijaos. Entre los 10 estados más caros para pagar un alquiler en Estados Unidos se encuentran California, Nueva Jersey, Massachusetts y Colorado. ¿Y sabéis qué? Justo todos estos estados también están entre los 10 estados con el porcentaje de viviendas vacías más bajo. De la misma forma, y por ofrecer datos de un país europeo, ciudades como Múnich, Frankfurt o Berlín son las ciudades más caras para vivir en Alemania. Por otra parte, casi a mitad de precio se encuentran ciudades como Dortmund, Essen o Leipzig. Pues bien, resulta que las ciudades más baratas son las que justamente tienen el porcentaje de casas vacías más alto, hasta 15 veces superior al de las ciudades más caras. En otras palabras, que allí donde el alquiler es caro, suele haber menos casas vacías que en el resto de lugares. Justo todo lo contrario a lo que habitualmente defienden tantos políticos y medios de comunicación. Y esto, en el fondo, tiene sentido. Si tienes una casa en un lugar donde el alquiler es muy caro, puedes generar mucho dinero alquilándola, por lo que tus incentivos a dejarla vacía serían menores. Pero por si todo lo que os acabamos de contar fuera poco, por si pensáis que hoy hemos escogido ciudades minuciosamente para que todo encaje en nuestra narrativa, que vamos a full de cherry picking, bueno, fijaos en esta gráfica. Desde la gran crisis financiera e inmobiliaria del 2008, el porcentaje de casas vacías en la mayoría de países afectados por el precio alto de los alquileres no ha hecho más que reducirse. Si la causa del encarecimiento fueran las casas vacías, esta gráfica tendría que mostrar una evolución completamente opuesta. Así que, queridos amigos, amigas, no. Las casas vacías no son la causa del incremento del precio de los alquileres que se ha sufrido en los últimos años a nivel mundial. Ahora bien, ¿qué hay del resto de argumentos que suelen usar los políticos y medios, como que la culpa es de los codiciosos empresarios o del turismo? Pues bien, sobre el turismo es cierto que a nivel local un aumento en el número de turistas sí que puede incrementar el precio de los alquileres. Por ejemplo, en 2 estudios referenciados en pantalla sobre la adopción de Airbnb en Los Ángeles y Barcelona, se encontró que el efecto de este tipo de alquiler turístico incrementó los alquileres residenciales entre un 2 y un 3%. Pero a pesar de ello, este argumento no es capaz de explicar el fenómeno del encarecimiento general. Es decir, los alquileres han subido en la mayoría de los países del mundo, sean estos turísticos o no. Así que ese no puede ser el motivo. Por otra parte, en cuanto al argumento de las grandes empresas, fijaos en esta noticia. Los grandes inversores solo gestionan el 3% de las viviendas en alquiler. Esta noticia que acabáis de ver hace referencia a España, pero los datos para el caso de Estados Unidos son muy similares. Según un informe de Harvard, las grandes corporaciones solo manejan el 3,3% del parque de alquiler. Grandes empresas que, por cierto, compiten entre ellas. Así que, ¿qué queréis que os diga? Para manipular un mercado entero, hace falta tener una cuota bastante más grande que un simple 3% repartido entre decenas de grandes empresas. Por lo que, llegados a este punto, si los grandes argumentos que políticos y medios suelen utilizar para explicar el problema no parecen ser demasiado convincentes, ¿cuáles son entonces las causas reales del encarecimiento de la vivienda a nivel mundial? Pues bien, vamos a verlo. Una olla a presión. Pero vayamos al grano. Si realmente queremos saber qué es lo que está causando este incremento mundial del precio de los alquileres, tenemos que encontrar una razón o una serie de razones que afecten a todo el mundo de forma similar. ¿Se os ocurre de qué motivos podemos estar hablando? Pues fijaos en la siguiente gráfica. No es ninguna sorpresa si os digo que durante las últimas décadas el enorme aumento de la esperanza de vida, unido al baby boom y el consecuente envejecimiento poblacional, ha hecho que la población haya aumentado en todo el planeta. Este aumento poblacional implica 2 cosas. La primera es que hay más gente que necesita una casa donde vivir que hace 50 años. Y la segunda es que toda esta nueva gente ha contribuido al crecimiento económico, cosa que ha hecho aumentar los salarios de forma más que considerable.
Conclusión, que no solo hay más gente, sino que además la gente puede pagar más por los alquileres, lo que ha llevado a que la demanda de vivienda en alquiler se haya disparado. Pero, ¿qué ha pasado con la oferta de vivienda durante todo este tiempo? Ahí Pues vamos. justo lo que vais a ver en pantalla. Juanjo, una cosa importante, que es que En un mundo en el ideal, vídeo que han hecho, ellos han referido la vivienda secundaria, la han contabilizado como vivienda vacía. Y esto es algo que en España tenemos que tener en cuenta. El informe que publica el Instituto Nacional de Estadística, el Censo de Población, que el último es de 2011, ahora en 2021, o sea, se publicará, entiendo que en 2023 o 2024, no lo sé, se publicará el de 2021, diferencia tres categorías. Vivienda principal, vivienda secundaria y vivienda vacía. ¿Por qué digo esto? Porque el concepto de vivienda vacía que están utilizando en el vídeo, si no me equivoco, no es el mismo que utiliza el Instituto Nacional de Estadística. Han utilizado como vacía la no principal. En el Instituto Nacional de Estadística, una vivienda, una segunda residencia, está considerada vivienda secundaria, no vivienda vacía. Entonces, cuando vemos los datos del INE, el dato de vivienda vacía es vacía. O sea, nadie, cero. Es que no tiene uso ninguno. En el momento que tiene algún uso se le considera secundario. Digo porque hay que tener en cuenta la perspectiva a la hora de analizar lo que están diciendo aquí sobre el mercado de Estados Unidos y de Alemania en función de los términos que han utilizado ellos y los que utiliza el Instituto Nacional de Estadística en España. Claro. Efectivamente, pues continuamos entonces. Donde el número de viviendas hubiera aumentado acorde al desarrollo económico y demográfico de los países, la relación entre renta y el volumen de construcción de vivienda debería haber seguido la línea roja. Sin embargo, por regla general, y al contrario de lo que podríamos pensar a simple vista, en la mayoría de los países, a pesar de que sus economías y su población hayan crecido mucho últimamente, lo cierto es que no han sido capaces de construir viviendas al ritmo necesario. Esto, entre otras muchas razones, se puede explicar por los innumerables trámites burocráticos y las limitaciones urbanísticas que existen, e incluso también por la falta de inversión pública en viviendas. Una falta de inversión pública que especialmente en los últimos 20 años se ha derrumbado hasta ser un tercio de lo que era antaño. Ya sabéis, hay que pagar las pensiones y la deuda pública. Pero por si Aquí todo esto fuera poco, Juanjo, la elemento nota que a tener en hacen cuenta es que también importante, ¿no? Porque la crítica, esta crítica que hacen en el vídeo me parece muy ecuánime, ¿no? Por así decirlo, porque la critican desde una perspectiva que sería, podríamos llamarla más liberal, y desde una perspectiva más socialdemócrata. Desde una perspectiva liberal sería, oye, hay unos trámites y una burocracia brutal que impide que se creen nuevas viviendas, e incluso para el que quiera una crítica más socialdemócrata, no hay inversión en vivienda pública. Es decir, que aquí da igual la idea o las ideas políticas que le gusten a uno más. Por los dos lados le puedes dar a por los dos lados le das, por los porque no dos está hecho. pueda. Ya tenemos dos medicamentos para la enfermedad. Exactamente. Ni uno ni otro. O sea, Ni va, uno o ni sea, otro. ni uno ni Correcto. otro. Efectivamente. disparado la demanda de vivienda aún más, tiene mucho que ver con los cambios culturales. Hace 30 o 40 años las casas solían estar ocupadas por familias con 2, 3 o más hijos. Sin embargo, con la bajada de la natalidad, el aumento de los divorcios en los países occidentales y el retraso de la vida en matrimonio, ahora existen núcleos de convivencia de menos personas. Es decir, ahora hay muchos más solteros que necesitan un piso pequeño para ellos solos o familias menos numerosas que no necesitan casas demasiado grandes. ¿El problema? Pues el problema está, al menos según un informe de la OCDE, en que las viviendas no se han reformado y adaptado para estas nuevas necesidades. Es decir, que hay casas grandes que, por ejemplo, serían mucho más útiles si se dividieran en 2 apartamentos para ser alquiladas por 2 personas solteras. No obstante, si tenemos que quedarnos con un gran factor principal, ojo, esto que ha comentado es interesante, lo de las viviendas grandes, porque en Nueva York, si no me equivoco, se aprobó una limitación de precios de los alquileres, y lo que ocurrió, paradójicamente, es que las personas con mayores niveles de renta se quedaron con las viviendas más grandes para utilizar una habitación como trastero. ¿Por qué? Porque es que tú puedes poner un tope a la renta, pero si la demanda está presionada en algún lado, ¿qué va a pasar cuando pones el tope de renta? Que es algo que se debate mucho en España. Cuando la renta, el alquiler es alto, es porque hay mayor demanda que oferta. Si tú pones un tope de renta, los que se quedan fuera se van a quedar fuera igual. Pero ¿Qué va a pasar? Pues que las viviendas más grandes las van a ocupar aquellas personas con mayor poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque un propietario se lo tenderá a arrendar al que le den mayor garantía. Y si tú quieres poner algún sistema intervencionista, pues tienes, como pasa en el centro de Estocolmo, que tienes lista de espera de 20 y pico años en el mercado regulado,
o irte al mercado libre y pagar un pastizal. Que a fin de cuentas, ¿qué pasa? La gente de renta alta se apunta a la lista de espera. Se va al mercado libre y cuando les toca, entran. Y la gente que no tiene rentas altas, pues no vive en el centro de Estocolmo. O sea, las regulaciones que hay para precios, ya sea vía tope, vía listas de espera, al final son un desastre. Yo creo que sociológicamente en España tenemos un poquito de estrés postraumático con este tema de la vivienda y a lo mejor es para hacérnoslo mirar colectivamente Claro. a nivel psicológico. Porque yo creo que la solución es evidente y es como el elefante en la habitación. Es decir, si hay poca oferta, porque hay que hacer más viviendas. Lo que pasa es que en este país, cuando hablamos que la solución es construir, es decir, nos sale urticaria, ¿no? Es decir, no puede ser, eso es malo, eso no sé qué. Oiga, es que, vamos a ver, si en este país tenemos 30 millones de viviendas y la tasa de reposición es el 1%, porque una vivienda no dura más de 100 años y cada 100 años habrá que reponerla, pues como no hagas 300.000 viviendas al año, pues tienes un problema. Es el mismo que los coches. Si no haces eso, se envejece el parque de vivienda. Entonces, tenemos que asumir eso. Y además que vemos que en el momento que el mercado, pues el mercado al ser espontáneo y libre suele ser más inteligente que cualquier gobierno, porque al fin de cuentas la participación activa, voluntaria y libre de todos los agentes, cuando el mercado responde a este problema, pues desde el gobierno intentan cercenarlo. Y abro, por ejemplo, cómo se está solucionando esto que comentaban en el vídeo, de hace falta las viviendas grandes hacerlas más chicas. ¿Esto no es el co-living? Esto es el co-living. Esto no es el co-living. El co-living es una solución, o sea, del mercado a un problema de vivienda, donde, como decía muy bien, cada vez hay más gente más soltera y la gente más soltera, pues, oye, también le gusta tener vida social. Entonces, el co-living soluciona la soledad de la soltería, y no digo que la gente que esté soltera esté más solo, hay gente que está soltera y está muy bien, pero bueno, la soledad sí. Es un problema sociológico. Es un problema en la soledad y el aprovechamiento de las viviendas. Lo soluciona. Bueno, pues ya sabes, en cuanto salen los co-living, viene el alcalde tal, que esto es infravivienda. No, esto es una solución del mercado a un problema. Entonces, a ver, las soluciones habrá que estudiarlas, pero que es una solución que está dando el mercado y que a mi entender es una buena solución. Es una buena solución, como es una herramienta más que si se utiliza bien puede ser muy útil, si se utiliza mal puede generar problemas, pero yo creo que muchas veces la sociedad está encontrando en las normas barreras y apoyos, y frenos que no deberían estar ahí. Las normas deberían ser un apoyo. Y muchas veces incluso las personas que se encuentran en los ayuntamientos con la responsabilidad de aplicar estas normas también se ven encorsetadas, ¿no? Porque hay una serie de normativas, y aquí vemos una solución como el co-living o como tipo de cohousing, cuestiones que están surgiendo que pretenden desde la sociedad dar un problema a esto, porque es evidente que este problema existe. Claro. Es evidente que este problema existe y no vamos a hacer la cosa, echarle la culpa primero que pasa por delante, como estamos viendo en este vídeo, pero hace falta una solución de fondo. Y mientras no se aplique una solución de fondo, vamos a seguir echando la culpa al primero que pasa, seamos nosotros o sea otro. Claro. Sí, totalmente. La despoblación rural en una América de rápida urbanización. 746 condados, que representan el 24% de todos los condados en Estados Unidos, están perdiendo población, y de ellos el 91% son condados rurales. Durante las pasadas décadas, la reducción de la población ha caracterizado a las regiones rurales europeas. Para el año 2050 se calcula que la población europea urbana aumentará en 24,1 millones de personas. Por el contrario, la población en las áreas rurales decrecerá en 7,9 millones. Ya no se trata solo de que haya más gente buscando una casa que hace años, tampoco de que la gente gane más dinero y puje más por los alquileres, ni siquiera de los importantes cambios culturales que os hemos comentado. Quizá la causa más importante del encarecimiento de la vivienda sea el éxodo rural. Cada vez más gente ellos han hablado en las ciudades. Han hablado de éxodo rural y el término yo creo que está muy bien utilizado, pero también estamos viendo la atracción de núcleos urbanos que están atrayendo mucha población. Madrid, Barcelona, Valencia. Yo vivo en Málaga. Málaga está viniendo mucha gente a vivir porque se está desarrollando una industria y se están atrayendo inversiones de empresas tecnológicas y está viniendo mucha gente a vivir. Claro, si viene mucha gente a vivir a ciudades, a núcleos de población que son atractivos y la oferta de vivienda no se amplía, pues evidentemente se dispara el precio. O sea, no hay más, es que no hay más. Te tengo que hacer una pregunta como economista, Álvaro. ¿Tú no crees que cuando desde las políticas públicas se destinan recursos a atraer
actividad, trabajadores, actividad, personas a una ciudad y no se destinan en la misma medida o en medidas proporcional recursos económicos para dotar de capacidad para absorber eso, estamos generando un desequilibrio de oferta y demanda un poco a propósito, o por lo menos causalmente, ¿no? Desde las políticas públicas, que debería haber una obligación de generar demanda cuando estás promocionando una obligación de generar oferta cuando estás generando demanda. Estoy de acuerdo en parte, y te digo en parte porque sí. En parte sí, porque evidentemente si tú estás atrayendo población, no turismo, porque el turismo sería población flotante, pero si estás atrayendo población a residir en una ciudad, tienes que mirar que tu ciudad tenga la capacidad de carga necesaria para esas personas, teniendo en cuenta que si, por ejemplo, en una ciudad, al centro de la ciudad, los barrios más buenos, vienen personas con mayor poder adquisitivo, eso va a provocar que las personas con menos poder adquisitivo se acaben desplazando a otras zonas, pero no porque los que tengan más dinero les obliguen, no, sino porque si tú vives en una zona que va creciendo y de repente te viene uno y dice te doy por tu casa 200.000 euros, por 200.000 euros te mudas a una casa de 100.000 y te quedas con 100.000 en el bolsillo. Quiero decir, Claro. que cuando se habla de la gentrificación, que es el demonio, oye, que la gentrificación beneficia al que tiene una vivienda y la vende, porque se lleva el dinero del bolsillo. Y no es algo malo, es algo bueno. Oye, yo en vez de vivir aquí, vivo allí y tengo un rédito económico durante un tiempo. Lo que no tiene sentido es que luego, cuando se te acabe el dinero, te quejes. Oye, Claro. pues no haber vendido, quiere decir, o haberla puesto en alquiler, quiere decir, que no es tan malo, pero con respecto a lo de la oferta, una opción es la que tú dices, pero la otra opción, quizá yo soy más pro mercado, o sea, quítale trabas a la construcción de vivienda. Es decir, si tú Claro. quieres atraer gente, pues atrae también proyectos de creación de vivienda, facilitándolo. No estés un año para dar una licencia de obra y 200.000 trámites. También puede ser lo que tú comentas, ¿no? De la inversión pública. Faltaría más. Pero bueno, a mí como me gusta más que funcionen las cosas de manera espontánea y libre, pues, oye, quita trabas. Ahora vemos en ciudades donde se está, por ejemplo, yo hablo mucho de Málaga porque ahora mismo es la ciudad de moda y porque vivo en Málaga. Que sí, que se está construyendo, pero es que no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Está bien, pero no es suficiente. No es suficiente. Por una parte, porque las mejores ofertas de trabajo se concentran en ellas, pero por otra, porque la ciudad se ha vuelto un bien de consumo en sí mismo. Ya sabéis, centros comerciales, universidades, grandes eventos deportivos, culturales, en fin, vivir en una gran ciudad es para muchos un bien necesario. Eso ha llevado a que el precio de los alquileres en las ciudades esté cada vez más tensionado. Y luego, por supuesto, habría que analizar y estudiar el efecto de los bajos tipos de interés en los emplazamientos calientes, pero eso ya lo dejamos para otra ocasión. El caso es que frente al aumento de precio en las ciudades, en los entornos rurales, los alquileres se han desplomado. Cosa que, como veis en pantalla, ha hecho que, en realidad, en términos reales, los precios, incluyendo las zonas urbanas y rurales, no hayan aumentado demasiado, tan solo entre un 1 y un 2%. Y es que veréis, el alquiler en realidad es mucho más caro que hace una década. De hecho, en países como Italia, Alemania o Bélgica, los alquileres son más baratos a día de hoy que hace 10 años. El problema de verdad está en las grandes ciudades, no en los países en su conjunto. En ciudades como Frankfurt o Múnich, donde cada vez pues oye, quiere vivir más y más gente, calentando así la enorme olla a presión de la vivienda. Todo esto, sumado a las razones que os hemos dado antes y no a otras teorías conspiranoicas, es lo que en realidad explica que los alquileres supongan cada vez un gasto mayor en los presupuestos, tanto de individuos como familias. Pero sea como sea, y llegamos hasta aquí, ahora el turno es para ti. ¿Os esperabais que estas fueran las auténticas razones del coste de los alquileres? ¿Qué otros motivos os ocurren que no hayamos comentado? ¿Pensáis que con la baja natalidad y el aumento del teletrabajo se rebajarán las presiones sobre los alquileres de las grandes ciudades? Podéis dejar todas vuestras respuestas abajo en los comentarios. Si os resulta interesante este vídeo, ya sabéis, dale al botón de like y suscribíos, que algunos aún no lo habéis hecho. En fin, nos vemos aquí en un próximo vídeo en Visual Economic. Un saludo y hasta la próxima. Pues muchas gracias a los amigos de Visual Economic y como decíamos antes, obligatorio suscribirse a Visual Economic también porque hacen un trabajo fantástico y no solo en este caso, sino en otros, ¿no? También nos están haciendo unos análisis económicos, desde luego merecen mucho la pena y obligatorio suscribirse y comentar. Sí, yo lo sigo bastante a este y al de Visual Politics que lleva tiempo. A mí me encantan los vídeos que hace, las cosas como son. Son bastante buenos. Hay una cosa, Juanjo, que lo han comentado ellos y entiendo que le hemos dejado para el final, que es
vamos a hablar de nuestro libro, ¿no? Las viviendas Ujú. turísticas. Sí. Bien. Han citado ellos algunos informes con acierto que indican un ínfimo impacto en el precio de alquiler que provoca la vivienda turística. Digo ínfimo porque si ellos hablan de un 2%, claro. Tú me dices un sitio en Málaga que han subido el alquiler de un 18% o en Madrid que me dices que un 2% es solo de la vivienda turística, pues oye, está claro que si tú estás pagando 500 euros, que te suban el 2%, pues sí, no es lo que te supone una expulsión de tu negocio. Y yo No. querría citar dos estudios económicos que se han hecho en España, académicos. Digo académicos porque parece que si lo ha patrocinado alguien ya están totalmente pervertidos, cuando la perversión se tiene que demostrar, no presumir. Habría que demostrar que está pervertido. Por citar dos académicos, asépticos. Uno está hecho por Mariona Segú, que creo que ellos lo compartían, los de Visual Economy lo compartían y bueno, está en internet, que hablaba de que en la ciudad de Barcelona la actividad de Airbnb había incrementado los precios de alquiler en un 1,9%, o sea, no llega al 2%. Por eso he cogido el 2, ¿no? Porque sabía este estudio. Pero en cambio hay otros, al 2%, un 2% que sí, hombre, que a nadie le gusta pagar un 2% más. Pero bueno, la inflación está siendo más de 2. Aparte ahora, con esto que ha sacado el gobierno de limitar los precios de los alquileres, solo se pueden subir los precios un 2%. Bueno, pues ahí lo tienes, el 2%, lo que te permite el gobierno. O sea que no creo que sea algo significativo. Pero es que en Madrid, otro economista, Casanova, hizo uno y determinó que el impacto de Airbnb en el alquiler era 0. No un 1 ni un 2, sino 0. Por lo tanto, vemos que la vivienda turística o no afecta al precio de alquiler o si afecta, afecta muy poco. ¿Por qué? Porque como han dicho ellos en el vídeo, las causas son otras. Y son otras y aparte, claro, el incremento de la población, el incremento de la demanda para una población dada. Esto es súper interesante. Es decir, no es que haya más personas demandando viviendas, sino que esas mismas personas demandan más viviendas, porque donde antes una pareja demandaba una vivienda, ahora una pareja demanda 2 viviendas. Entonces, bueno, no es que se multiplique por 2, pero hay más demanda de viviendas para un mismo número de demandantes de vivienda, por el cambio en los modelos familiares y de vida que tenemos. Y con respecto a muchas veces se hacen análisis, aparte esto lo podéis ver cuando saca algún ayuntamiento una medida estrella de vamos a prohibir la vivienda turística para que los barrios sean de lo de la gente, en vez de decir somos inútiles y no liberalizamos suelo, hacemos vivienda pública, que sería de verdad, en vez de decir reconocer su absoluta inutilidad, pues oye, buscan un chivo expiatorio, ¿no? Alguien que señalice la vivienda turística. Porque claro, mira, en esta zona que hay mucha vivienda turística, el precio es más alto. Y vamos a ver, los precios de las ciudades van por zonas. Las zonas más buenas son más altas y en las zonas más buenas es donde quieren ir los turistas. Pero es que esto que es blanco y en botella, que es que no es tan difícil de explicar. Si tomamos una ciudad al centro histórico, la parte más bonita de la ciudad, pues es normal que los alquileres sean más caros porque la gente quiere vivir ahí. Y también es normal que cuando un turista quiere alojarse en una ciudad, pues quiera estar en la zona más bonita. Oye, esto es de sentido común. Creo que era en el informe de Casanova que me mencionabas antes sobre Madrid. Creo que es en ese informe donde se hace especial hincapié en establecer lo que tú dices, la diferencia entre causalidad y correlación. Es decir, es cierto que hay correlación, los alquileres son más caros donde las viviendas turísticas son más caras, pero eso no es causalidad, porque si nos ponemos en ese sentido, es decir, no hay cosa que cause mayor subida del precio del alquiler que la presencia de hoteles de 5 estrellas. Los hoteles de 5 estrellas siempre están donde los alquileres son más caros. Pues si quitamos los hoteles de 5 estrellas, resolvemos el problema del alquiler. Bueno, o donde haya tiendas de ropa lujosas. Tienda de ropa lujosa, exactamente. Claro, si ya donde estén las mejores tiendas de ropa, ahí los alquileres son más caros. Por tanto, los culpables, las tiendas. Las tiendas, exactamente. Porque la gente cuando se compra pantalones vaqueros se vuelve loco y alquila pisos carísimos. Claro. Es como culpar del alcoholismo a las patatas fritas. Porque las patatas fritas tomo más cerveza, ¿no? Es decir, son cosas, claro. Una cosa es la correlación y otra cosa es la causalidad. Es cierto que en las zonas más deseables, como tú dices, todas las viviendas son más caras, incluso las turistas. Absolutamente. Claro. Es cierto que eso tiene que ver con la causa. Eso está sin demostrar. Está sin demostrar, claro. En absoluto, ¿no? Aparte, mira, has mencionado lo de los hoteles y como ahora sabrás que hay un lobby muy famoso que se llama Hostel Tour que ama profundamente a las viviendas turísticas. Sí, ama sí. muchísimo. Muchísimo. Y entonces, bueno, pues este lobby
pues evidentemente se sube al caballo que haga falta con tal de demonizar a aquellos que proporcionan una mejora en el precio al consumidor, aquellos que hacen una oferta más competitiva, aquellos que mejoran la oferta turística de una ciudad dando servicios más competitivos a los turistas, o aquellos que mejoran el servicio a los consumidores, porque donde hay 3 oferentes tendrás un precio, pero donde hay 100 habrá otros que competirán entre sí para dar un mejor servicio. Venían a decir, pues esto, ¿no? Lo que hemos escuchado, el mantra este que se repite de las viviendas turísticas quitan viviendas del mercado. Y me pregunto, oye, cuando cojo un edificio de estos de viviendas antiguos, le cambian el uso y hacen un hotel, ahí no es una vivienda, ahí te cambian 30 de golpe. No, Eso, no es solo eso, sino que es irreversible. Es decir, claro, y aparte cuando que es irreversible. Pero ojo, que aquí yo soy muy honesto. Yo no estoy diciendo que esos hoteles causen un incremento en el precio. Probablemente sea, o sea, porque aunque me fastidie lo que diga este lobby, no voy a criticar a todo un sector hotelero cuando hay una parte, o sea, la mayoría parte del sector hotelero es bueno, profesional, consecuente, crea trabajo de calidad. Lo que pasa es que están siempre los cuatro de siempre tocando las narices en vez de trabajar por ser los mejores. Pues no voy a demonizar a un sector cuando no se lo merece haciendo las cosas tan bien. Probablemente sean edificios porque ya no se alquilan tanto, que están regular y lo revitalizan, generan una obra, generan trabajo, reforman la calle, o sea, le dan una vitalidad a esa zona que es de agradecer. Pero bueno, lo que no puedes hacer es decirme que cuando hay una vivienda turística me quitas viviendas del mercado, pero cuando tú cambias en un edificio, no. Y digo lo del hotel, que muchas veces cuando se crean hoteles se mejora esa zona, con la vivienda turística pasa igual. Hay muchos cascos viejos de ciudades que había viviendas deterioradas, que gracias a la inversión en vivienda turística, que estaban medio abandonadas, con problemas pues de ocupación, de narcopisos y de cosas de estas, pues se le da un uso, se invierte en ella y entonces hay zonas de muchas ciudades, que el centro histórico, que estaban un poco regular y gracias a la inversión privada de particulares en viviendas turísticas se están revitalizando. Hoy hablaba con una persona creo que era del Escorial, que me decía que él tenía una vivienda en una zona como que estaba un poco dejada de la mano de Dios, que el ayuntamiento allí no había terminado de hacer las cosas, y oye, que él había puesto una vivienda turística ahí, el vecino le iba a poner, y que gracias a eso estaba teniendo como un poco de actividad en su zona. Claro, es que tenemos que mirar los beneficios de las viviendas turísticas. Digo esto porque hay un informe, si eso lo compartimos en la descripción, que hablaba de cómo beneficia la vivienda turística a los restaurantes. Creo que era de Texas, ¿no? Y decían que un incremento en un 1% en las reviews de las plataformas incrementaba un 0,011% el beneficio de los restaurantes. O sea, que ya estamos viendo que la incidencia de la vivienda turística no es solo en el propietario de la vivienda turística, que el propietario es un residente, mayormente, o una empresa gestora de la zona, que da trabajo, que compra al supermercado, que tal. No, sino que a los negocios adyacentes también les enriquece. Y esto es algo que a veces lo quieren quitar como, oye, ¿tú sabes cuántos beneficios se está creando en la ciudad? ¿Tú sabes cuántas oportunidades de negocio, cuánto empleo, cuántas riquezas se está generando? Porque, oye, una vivienda turística no tiene restaurante. Una vivienda turística no tiene spa privado. Entonces, eso, el de la vivienda turística, ¿dónde va? Al restaurante. ¿A quién? Al de otro. O al gimnasio. Se va al gimnasio, al de otro. Se va a un sitio de baños. Aquí, por ejemplo, en Andalucía hay mucho hammam de esto. Se va ahí a bañarse, no se queda en el hotel. Entonces, oye, esto hay que tenerlo en cuenta. Oye, y una cosa también que a mí me gusta puntualizar un poquito. En los últimos, quizá en los años 80, 90, desde el punto de vista del planeamiento urbanístico, hubo una moda, una disciplina, una forma de pensar que llevaba a muchísima zonificación. Y lo vemos muchas veces en las películas americanas, que tenemos todo esto que se llama la suburbia, ¿no? Que son kilómetros y kilómetros de viviendas unifamiliares de un solo uso muy exclusivizado, muy zonificado, con una sola finalidad. Y tenemos un poquito de rebote en este tal. Eso ha sido excesivo. Esas zonas, ciudades dormitorios sin servicios, no funcionan tan bien como una ciudad viva, mezclada, histórica. Totalmente. ¿Por qué la gente nos gusta a todos la ciudad histórica tradicional? Porque tiene una mezcla de usos, porque tiene el comercio, porque tiene un taller mecánico, porque tiene viviendas, porque tiene unas oficinas. Entonces, y para que la ciudad funcione, como la vida es cambiante, necesitas que la ciudad sea cambiante. Y si la rigidizas mucho, limitando esto, poniendo aquí no, aquí solo pueden vivir los rubios y aquí los morenos y aquí la vivienda en la planta baja puede ser oficina, pero en la primera no. Si lo rigidizas tanto, la vida de la sociedad no te encaja
en una ciudad tan rígida. Tienes que dar un poco de flexibilidad. Y eso es una de las ventajas que yo creo aporta la vivienda turística, que hoy puede ser vivienda turística y mañana, si su propietario, la familia, lo que sea, lo necesita para vivienda, deja de ser vivienda turística, lo ocupa él y Santas Pascuas. La trama de la ciudad sigue dando cabida a la vida de la sociedad, que al final tiene que ser eso, ¿no? Tiene que ser la Sí, pero cabida. añado una cosa, suscribo al 100% lo que dices, pero no solo eso, sino que hay casos en que la vivienda se utiliza como turística un determinado periodo de tiempo y el resto del año, pues la vivienda tiene más usos, por ejemplo, estudiantes. Zonas que solo funcionen en verano y en invierno quieren alojar a estudiantes. Pues tienen en verano turístico y en invierno estudiantes. O alquileres en el mercado, ¿no? Jurídicamente no sería así. Jurídicamente serían de uso distinto de vivienda. En el mercado se llama alquiler de media temporada, de corta temporada. De, oye, me sale un proyecto y me tengo que ir 6 meses a tal ciudad. Pues tengo esta oferta, esta posibilidad y que se combine con el turístico. Porque si ahora ponemos, como quieren hacer algunas autonomías, no, o turístico, o todo vivienda habitual. Pues me está fastidiando, porque una cosa que me servía para 2 cosas, ahora solo me sirve. Si yo ahora lo tengo solo turístico y quiero un estudiante en invierno, no puedo. Entonces necesito 2 viviendas. Una para estudiantes y en verano vacía y otra de turística todo el año y en invierno ganando poco. Y ahí otra vez vamos a reducir la oferta. Y ahí sí que reducen la oferta. Entonces, muchas veces cuando desde normativas autonómicas se quieren hacer cosas, hay un afán hiperregulatorio que no tiene sentido. Cuando yo soy más partidario de hacer normas concretas, sencillas, que pueda cumplir todo el mundo, y eso sí, al que no lo cumpla, palo. Eso sí. Por ejemplo, si hay que pagar unos impuestos, si tú eres un pirata y no los pagas, palo. Si la normativa te exige tener una dimensión mínima porque se estima que esa es la calidad que necesita el destino y es lo que sea, pero no lo cumples, palo. Pero no medidas absurdas que es que no ayudan a nada. No tiene sentido. Oye, Álvaro, pues le hemos pegado un repaso al análisis de Visual Economic, hemos añadido un poquito lo nuestro y bueno, yo creo que muchas gracias por estar un día más aquí en este canal, ayudándonos a toda la comunidad de la vivienda de corto plazo, la vivienda de uso turístico, a desarrollarnos un poquito más, a apoyarnos en Graciani Asesores un poquito más. Tenéis en la descripción de este vídeo y sobreimpresionado en la pantalla la página web de Álvaro y muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ti, Juanjo. Como siempre, sabes que yo estoy encantadísimo de pasar por tu canal. Me encanta tu canal y me encanta el trabajo que haces con el canal porque yo siempre lo he dicho, no es solo la función divulgativa y que tiene, sino que es que sobre la vivienda turística, por desgracia, hay mucha desinformación y tú en tu canal pues promocionas información de calidad. Ahora hemos visto, por ejemplo, este vídeo que veíamos de Visual Económico no es un vídeo sobre la vivienda turística, es un vídeo que da información sobre una realidad. Y a veces, pues, hay determinados sesgos pues, por intereses económicos que tienen pretensiones oligopolísticas o por algunos grupos políticos, aunque sinceramente a mí me preocupan más los intereses económicos oligopolíticos que los grupos políticos. Los grupos políticos tienen sus ideas y las podrán defender más o menos, pero no los considero dañinos. Pero entonces, canales como el tuyo que dan información, pues siempre son bienvenidos y yo te agradezco mucho la labor que realizas. Pues igualmente, Álvaro, la verdad es que es un auténtico placer poder estar hoy aquí contigo. Y nada, pues muchísimas gracias, Álvaro. Hasta la próxima. Nada, Juanjo.